noches, Martín. Bienvenido a la 34 edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria con tu nueva obra, Mitos Atlánticos, una recopilación de relatos de mucho tiempo que llevas ahí recopilando y del que nos vas a hablar esta tarde. Bien hallado, muchas gracias. Si estás más cómodo puedes coger el micro si quieres en la mano, lo que tú prefieras. Creo que será suficiente. Pues nada, Mitos Atlánticos, efectivamente. Este pequeño libro contiene 11 relatos sobre leyendas y mitos de nuestro archipiélago. Y si me permiten, quisiera presentarlo con la lectura de un texto que he preparado al efecto y que dice lo siguiente. Para los antiguos griegos, la palabra mitos significaba simplemente relato, una historia, el argumento de una obra de teatro. En esta definición cabían tanto historias de dioses como relatos sobre héroes e incluso simples mortales que con el paso del tiempo acabaron convirtiéndose en personajes legendarios. En unos casos, los mitos más conocidos, los mitos constituyen una especulación religiosa mediante la cual el hombre dio explicación al mundo que le rodeaba. Es el pensamiento salvaje, la fantasía mítica innata al hombre, la que daba forma al caos exterior mediante mitos de creación, mitos de las edades y otras explicaciones. Por eso el mito es la explicación más antigua del mundo. Más allá de su valor literario o estético, el único que seguramente hoy percibe hoy el gran público, el mito es una de las primeras manifestaciones del espíritu humano. Con ese despliegue de la imaginación, esa suerte de especulación infantil que hoy nos resulta tan alejada de nuestra mentalidad, el hombre cobra conciencia de sí mismo y emprende su andadura intelectual. Eso es el mito. Cuando los antiguos griegos creían que la Vía Láctea era la leche escapada del pecho de Hera mientras amamantaba a Hércules, no atribuían al mito un carácter simbólico, sino que creían firmemente, como un católico puede creer en los ángeles o en los milagros de los santos. Pero más allá de su función explicativa, los mitos pueden contribuir a legitimar el orden social e incluso servir como entretenimiento de la comunidad. Con su espontaneidad y dramatismo, con los eventos extraordinarios, con su carácter ejemplar y la ubicación en un tiempo primordial, los mitos son difícilmente clasificables. Como dice García Gual, podemos definir los mitos como relatos tradicionales que refieren la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano, con frecuencia llamado el tiempo de los sueños. Los mitos son las historias de la tribu y viven en el país de la memoria comunitaria, también entre nosotros, aquí en nuestras islas. Permítanme que les lea un fragmento de Ico, uno de los relatos que contiene la obra y que tiene una especial, digamos, altura poética, al menos en sus comienzos, y que viene a cuento porque a fin de cuentas es un relato, es una leyenda que viene a constituir un mito de legitimación del orden constituido en la isla de Lanzarote. Comienza este relato con estas palabras. Los volcanes no son de este mundo. ¿Quién aprendió sus secretos? El lecho de su alma de fuego es insondable, los hilos de su rojo pensamiento inmensurables, su genio indefinible. Lugartenientes del sol, primos de las estrellas y hermanos de la luna, su linaje es cósmico, principio y fin de todas las cosas. Cuando los huesos de la última criatura yazcan en el polvo de los siglos y no quede testigo alguno para contarlo, los volcanes despertarán todavía 1000 veces de un sueño impredecible. ¿Acaso los peces? Pero junto a personajes y peripecias hay también un espacio mítico integrado por lugares excepcionales y únicos. Son los lugares santos cuya naturaleza no es del todo ajena al hombre moderno. Es el paisaje natal, la casa familiar o la tierra donde yacen los abuelos,
lugares que hoy encuentran una manifestación colectiva en el caso de los nacionalismos más o menos radicales. Es el espacio mítico. Para el hombre primitivo, los espacios míticos se multiplican y a los santuarios se añaden numerosos lugares que son manifestaciones de lo sagrado. Son los bosques, son los árboles venerables, las montañas y roques más elevados, los manantiales, los parajes que sobrecogen por su armonía y serenidad, el cielo y las estrellas, y por supuesto, cómo no, las islas, nuestras islas. A las islas las ha ennoblecido casi siempre un personaje legendario. Las islas pueden ser hijas de Atlas, pueden haber sido pobladas por las gorgonas o ser moradas de ninfas nacidas del Aroche y el Erebo. La isla es un territorio mítico por definición y en él, en este territorio, caben tanto Avalón y las Purpurarias como la misma Atlántida. De nuevo, permítanme que lea un fragmento del primer relato, En busca del Oricalco. El primer relato porque está vinculado a esa primera, digamos, presencia de los archipiélagos atlánticos y supuestamente las Islas Canarias en el escenario cultural de los pueblos mediterráneos, de los pueblos clásicos. En busca del Oricalco porque los protagonistas van en busca del metal, un metal mitológico, una aleación que cuenta con el oro y que era objeto de una especial búsqueda en el mundo antiguo, ¿no? Dice así: vista desde cualquiera de los canales de acceso, no existe una ciudad que pueda comparársele. Estamos hablando de la Atlántida. Todo lo que nos dijeron se ha visto superado por la realidad desde el momento en que entramos por la embocadura del puerto. La grandiosidad del escenario se hace patente en los muelles que dan cabida a las mercancías más diversas: vino de Creta, trigo de Libia, estaño y ámbar de las regiones del norte, miel de Tartesos. Sorprende también la longitud del dique que protege la dársena frente a los embates del oleaje, aquella prolongada línea recta a la que pone remate la torre de un faro, cuya luz es visible desde alta mar. Permítanme que continúe, porque Odiseo también fue arrojado a la isla de los Feacios, donde encontró a Nausicaa y luego permaneció largo tiempo en Ogygia, junto a Calipso, antes de regresar a Ítaca, la isla por encima de todas, la isla por antonomasia. Píndaro, el difícil poeta Píndaro, habla de una isla de los bienaventurados donde residen las almas justas después de la muerte, y Sertorio, el general romano, cautivado por el relato de unos pescadores gaditanos, aburrido de la guerra con Pompeyo, soñó con retirarse a unas islas atlánticas, situadas todavía a medio camino entre la realidad y la leyenda. Con el paso de los siglos, esta suerte de Mediterráneo Atlántico se va quedando pequeño y las mitologías insulares se multiplican de la mano de los sueños, la religión, la utopía, el paraíso o la muerte, jalonando las fronteras de una geografía que no deja de crecer. En el libro de las maravillas del mundo, Juan de Mandevila asegura que después de Caldea está la isla de las Amazonas. Otros autores medievales afirman que en una isla del Éufrates se guarda el árbol de la vida y que unos sacerdotes se alimentan de sus frutos y viven por lo menos 500 años. Los navegantes situaron en islas remotas, entre ellas las nuestras, las Canarias, a seres monstruosos como los Hesiápodos o los Blemnies. Los celtas irlandeses, no menos pródigos en mitologías insulares, inventaron la isla de la juventud, la isla de la alegría, la isla de los pájaros cuyo canto adormece a los viajeros y la isla de las mujeres. También la isla de Brasil, en cuya búsqueda partió Juan Caboto y descubrió la península del Labrador en 1497. Mucho después, la Iglesia cristianizó los viejos mitos y aquella topografía mitológica, el locus amoenus de los autores clásicos, se transformó en el paraíso terrenal,
casi siempre ubicado en una isla que los textos bíblicos situaron hacia el oeste, siempre hacia el oeste. De ahí que Canarias quedara pronto vinculada a la idea del paraíso. En su relación del tercer viaje, Colón escribió: algunos gentiles dijeron que el paraíso estaba en las Islas Afortunadas, que son las Canarias. Y poco después, en su Jardín de las Delicias, el Bosco pintó un drago junto a la figura de Adán, porque todavía en 1500 el mito permanecía vivo y la topografía ideal del paraíso se vinculaba a las Islas Afortunadas, a las Islas Canarias. La búsqueda del Edén, el Edén perdido, sirvió de acicate a los navegantes y con frecuencia las islas descubiertas fueron consideradas nuevos paraísos terrenales. ¡Qué historia tan bonita! El primer niño nacido en Madeira fue bautizado Adán y la primera niña Eva. No contiene este libro un relato sobre temática específicamente religiosa, pero permítanme que les lea un fragmento de uno de los relatos titulado San Diego de Betancuria. San Diego de Betancuria, el célebre San Diego de Alcalá, no hay otro, el que le da nombre a la ciudad de San Diego, en California, también tiene su pequeña leyenda en la isla de Fuerteventura, donde residió en aquel convento de San Buenaventura. Y en este relato se dice lo siguiente: Diego, en su propia soledad, privado de todo sentir, penetra verdades simples. Se eleva sobre todos los horizontes, más allá del hombre, la tierra y el cielo, mientras renace en el seno materno y descubre el origen de todas las cosas. Grandiosidad de sierras y cumbres que ahora se tornan granos de arena, el océano convertido en una gota de agua y de nuevo esa voz, como un venablo de luz que disipa su ignorancia. Enamorado y ardiendo en fiebre, para Fray Diego todo empieza ahora, en un eterno ahora, existencia sin contornos donde se funden pasado y futuro. La figura del fraile, apenas sostenida por un hilo invisible, acaba desplomándose. Todavía es posible visitar la cueva donde Fray Diego, San Diego de Alcalá, San Diego de Betancuria, oraba y meditaba. Pero en la tradición canaria, la isla mítica por antonomasia es la non trubada, la inaccesible, encantada y misteriosa isla de San Borondón, que de tarde en tarde asoma al oeste de La Palma y el Hierro. Desde su más remoto origen irlandés, el mito de San Borondón se mantiene vigente hasta el primer tercio del siglo XVIII. El Tratado de Évora de 1519 la adjudicó a la Corona de Castilla. En 1526, el regidor Francisco de Lugo obtiene capitulaciones para la conquista de San Borondón y hasta una fortaleza dibujó Torriani para edificar en la isla cuando por fin se hallara, fuera encontrada. En 1632 escribía Abreu Galindo, el cronista. Dice lo siguiente: digo, en fin, que a las cosas que consisten en la voluntad divina, como es esta de no querer que se descubra, no hay que poner imposibilidad ni maravilla para dudarlas, sino para engrandecerlas, que pues así lo ordena el Señor, no carece de misterio. Y en fin, todavía en 1721, el capitán general de Canarias, Juan de Mur y Aguirre, armó una expedición que embarcó en la balandra San Telmo, qué casualidad, San Telmo, al mando del capitán Juan Fernando Franco de Medina, con la misión de encontrar aquella isla escurridiza y esquiva. Y a tal efecto se le ordena, la autoridad ordena a Juan Fernando Franco de Medina, si quisiera Dios se descubra tierra, que tome posesión, que haga disparos con la artillería y prenda fuego al monte inmediato al mar, como era habitual en todas esas expediciones, exploraciones de descubrimiento. En efecto, no podíamos prescindir del tema borondoniano y tenemos un último relato, la isla de San Blandón, que así con esa terminología aparece también en el siglo XVIII, en las crónicas y en los
documentos, del que he espigado, un fragmento final, la parte final ya, en donde los navegantes enviados por el capitán general Mur de Aguirre, retorna el último náufrago al puerto de Santa Cruz de Tenerife y fallece, ¿verdad? Y la escena se cuenta de la siguiente manera. El rumbo lo marqué yo, está agonizando. Tuvimos que marear la vela, perseguía las palabras que habían comenzado a abandonarlo, y después viramos para afuera con el viento, tembladito, bolineando. 3 días para afuera, y entonces se cerró el cielo, nube sobre nube, y ya fuimos cabrilleando por aguajes rizados otras 20 leguas, cruzando la vuelta del norte. Juan Cabrera la vio primero y gritó: con que San Blandón solo se asoma cuando él quiere, pues ahí la tienen, carajo. Le agotó el recuerdo y lo aliviaron con un sorbo de agua que le refrescó la lengua. El capitán mandó dir para allá, para tierra, y cuando llegamos ya era de noche. Ahora la noche le nubló el recuerdo y cerró los ojos, pero continuó balbuceando a oscuras, casi muerto ya. Buena agua de manantial y toronjas y castaños, como no haya probado nadie. La arboleda baja hasta la mar. Fuimos pegándole fuego por sitios, tanto que se levantaron las garzas y gaviotas que andaban a la vera de la mar. Buena tierra pa' quien la trabaje, porque es cierta aquella tierra, es tierra cierta, ¿quién lo duda? Insistía una vez y otra arrebatado por la fiebre. Pero, ¿y qué fue de los otros?, le preguntaron. Y él perseveraba: es tierra cierta, no lo duden. Y luego, en la plenitud luminosa del delirio, sentenció: que más vale una San Blandón encantada que 100 descubiertas. Y como nadie había comprendido el adagio, dieron en preguntar de nuevo: pero, ¿y los demás? Allí quedaron los 25, reventados sobre el marisco, cuando la mar nos traicionó al trasponer los beriles aquellos. Caminando pa' acá, dijo finalmente, hasta que, por fin, se fue, despidiéndose con un murmullo inaudible: adiós, adiós, Islas Canarias. De todas estas islas y muchas más da cuenta la cartografía occidental desde Ptolomeo hasta el siglo XIX. Islas legendarias, islas misteriosas, voladoras, islas encantadas, mágicas, fabulosas, islas de los demonios, islas macho e islas hembras descritas por Marco Polo, islas fantasmas, islas de pigmeos e islas de gigantes. Jonathan Swift, de nuevo un irlandés, antes de perder la razón, escribió los viajes de Gulliver a Lilliput y a Brobdingnag. En las islas, el mito ha operado siempre como un estímulo, un anhelo, un desafío, y en ocasiones como un señuelo que ejerce su influencia no ya sobre los marinos que surcan el océano, sino sobre la humanidad entera. Pocas veces advierte el gran público que el redescubrimiento de las Canarias en el 1300, a comienzos de esa centuria, es la antesala, la primera etapa de la gran epopeya del mundo moderno, el descubrimiento de América. Toda esa historia comenzó aquí, en esta tierra, en estas aguas. El desvelamiento del mar tenebroso, del océano, no es solo una victoria de las nuevas técnicas de navegación, también es el fruto de la superación de viejos mitos. El bestiario oceánico es pródigo en leviatanes, gasconios y otros monstruos marinos. Los genoveses, como Lanzarote Malochelo, fueron adelantados en la reapertura del océano. También en el texto, en el libro, tenemos un relato sobre el navegante Lancelot Malochelo. La página 25,
hacemos una semblanza de ese paisaje de Lanzarote visitado por la tormenta, y también una caricatura de esos primeros italianos que redescubrieron nuestras islas, al tiempo que hacemos un juego recuperando la idea de Agustín Espinosa cuando vincula a Lancelotto Malocello con el epígono de todos los Lanzarotes, el caballero del rey Arturo, el caballero del ciclo artúrico. Dice: de noche rompió a llover y el cielo ya no se contuvo durante 15 días. Las aguas abrieron cauces nuevos, rebosaron las cisternas y hubo maretas que se dieron al empuje del turbión. Al tercer día, el agua inundó los cobertizos y todos los animales fueron conducidos a la torre. Junto a los hombres permanecieron hasta que el diluvio cesó. Entonces, de par en par abrieron el portalón de la entrada a tiempo de contemplar el majestático desfile de las nubes en su camino hacia el sur, descargando el favor del cielo sobre la geografía integral de Lanzarote. Se pusieron en marcha cuando despuntó el día. En el campo, por entonces, ya habían brotado las primeras hierbas, y Galván, el primero, preguntador, iba con los guías. «Toda el agua del mundo podría chuparse esta tierra, ¿no?», dijo. Le admiraban las tragaderas del suelo, pulcro y risueño después de la tormenta, acariciado por el primer sol de la mañana. «Cosas del volcán», responde el Mao. «¿Y por dónde andan las perdices?». «Por la dehesa de Tagasiago las vi ayer». Iván, con la mula vieja, camina detrás silbando aquellas canciones de amor que trajera de la dulce Francia. Lancelot, el marino, el aventurero, el adelantado, el marchante de cueros, el obstinado, el cazador, el visionario caballero del carro que ha echado llave a la torre, va con retraso y sueña con manzanas. Tras Lancelot vendrían otros marinos como Nicoloso de Recco y Angiolino del Tegia, a los que debemos la primera descripción del buen salvaje, un mito moderno, encarnado en la figura de los antiguos canarios, habitantes de esta isla particularmente. Véase si no. Pasando después, dice Nicoloso, a otra isla, vieron acercarse a ellos por la playa una gran multitud de gente, así hombres como mujeres, casi todos desnudos. Son de nuestra estatura, muy atrevidos, fuertes y de mucha inteligencia a lo que parece. Cantan dulcemente, danzan como los franceses y son risueños, son alegres. Pese a lo poco que conocemos, las fuentes históricas confirman que también los antiguos canarios, los guanches, desarrollaron una cultura mítico-religiosa en la que no faltaron principios referidos a la creación del mundo y a los seres superiores. Los guanches creían que Achamán los había creado del agua y la tierra. No faltan seres benefactores y espíritus malignos identificados con el Teide y las Tibicenas, encarnaciones del perro maldito, como corresponde a un pueblo ganadero. Hay montañas sagradas como el Ventaiga aquí en Gran Canaria y el Roque Idafe en La Palma. Tal vez manifestaciones insulares de ese pilar cósmico o axis mundi. Hay cultos vinculados a pinos y a dragos monumentales, siendo desde luego el garoé nuestro árbol mítico por excelencia, el árbol de los antiguos bimbaches. Hay mitos de origen que hacen referencia a un antepasado común, como Tinerfe el Grande en Tenerife o a Tidamana en Gran Canaria. Hay también mitos sociogónicos que justifican la jerarquización social y leyendas que tienen como protagonistas a héroes locales, Mahán y los Altaay en Fuerteventura, Gralejeia en La Gomera, gigantes de formidable fuerza y estatura en Tenerife. Tampoco faltaron mitos mesiánicos o de retorno, que anunciaron la llegada por el mar de seres superiores embarcados en grandes casas o pájaros. Así ocurrió con las profecías de Tidiabín y Tamonante en Fuerteventura y los guañameñes de Tenerife, que parecen anticipar lo que acabaría por ocurrir en América.
En resumidas cuentas, el nacimiento de la literatura hispánica en Canarias contribuyó a la mitificación del pasado aborigen, el pasado guanche. Los cronistas, Cairasco, aquí, Viana, en Tenerife, son ejemplos tempranos. La literatura elevará a la categoría de nuevos mitos a los héroes de la conquista, Castillo, Dácil o Doramas. Luego vinieron los autores del 18, en Canarias, Umbiere y Clavijo, y los románticos e historicistas del siglo XIX que acabaron de dar forma a estos mitos. Pero a diferencia del mito clásico, el mito afortunado, este es ya un universo mítico desacralizado, una mitología desmitificada, que constituye la victoria de la escritura, del registro escrito, sobre la tradición oral. El relato escrito toma el hecho de base histórica y lo idealiza, atribuyéndole un sentido legendario en la memoria colectiva, convirtiéndolo en un símbolo y acaso en un mito representativo de la comunidad. Nada nuevo, por otra parte. También aquí ocurrió. En el texto, Mitos Atlánticos, nos encontramos con algunos de los mitos y leyendas más conocidas. He hecho referencia a la Atlántida, a Ico, por ejemplo, San Diego de Betancuria, y con otros también menos conocidos. Es el caso, por ejemplo, de la figura de Luis de la Cerda, príncipe de la fortuna, o el herreño Jacomar. A mí me gustaría terminar esta intervención mía leyéndoles el final del texto, la fábula del ingenio Jacomar, que de alguna manera viene a plasmar esa visión legendaria, esa imagen legendaria que adquieren con el tiempo los personajes históricos. Dice lo siguiente: puestos en pie, los personajes de la historia y despojados de la brosa de los siglos, se observa que ninguno escapa a la leyenda, y aún así, o tal vez por eso mismo, todos ellos superan el examen de la realidad más exigente, pues sin proponérselo, desempeñan su papel con la discreta dignidad de los héroes olvidados. De sus actos se desprende que temían poco a la muerte, acaso porque convivían con ella, y que aprendieron pronto a servirse de cada día como si fuera el último. Gobierna la conducta de estos hombres ya prescritos un saludable instinto primigenio. Todos ellos son ejemplares de una época dilatada y sin confines, en la que el mundo duerme aún, como los pájaros del campo, un sueño inocente en la copa de los árboles. Muchas gracias.